del narcotráfico, Susana. Pues le voy a preguntar al juez Bosch. Muy buenos días, Joaquín. Hola, buenos días, Susana. Buenos días. Tenemos un problema en España. Es un país laxo el nuestro con el blanqueo de capitales. Lo digo porque nos encontramos penas de prisión bajas, periodos de inhabilitación que tal vez sean insuficientes, demora en la aplicación de las sanciones. Efectivamente, tenemos un problema en cómo reacciona nuestro país ante el blanqueo, y no es una opinión que se detecte en nuestra casa únicamente, sino que todos los organismos institucionales vinculados a la OCDE, pero también organismos independientes que analizan el fenómeno del blanqueo, indican que en España no hay investigaciones suficientes sobre este tipo de delitos, y que además nuestro sistema penal es muy benévolo a la hora de castigar estos supuestos, y esto lleva a que tanto en el exterior como en el interior quienes quieren delinquir consideren que nuestro país es muy propicio para blanquear. Pues eso es un problema, que se nos considera un paraíso para el blanqueo. ¿Qué es lo que falla? ¿Hay un problema de falta de recursos, de falta de motivación? Creo que hay una especie de corte entre unos sistemas de detección que están funcionando bastante bien, el Servicio de Prevención del Blanqueo, las informaciones previas sí que han analizado muchos de estos movimientos de dinero, pero el corte se produce cuando se debe llegar a la investigación efectiva a través de los departamentos que dependen del Ministerio de Economía, y ahí no hay recursos suficientes ni se abren investigaciones para abordar sanciones administrativas, y por tanto apenas llegan asuntos de esta naturaleza a los juzgados. Y luego tenemos un sistema penal que no asusta, digamos, no intimida, no disuade. Hace poco se ha reformado el Código Penal con un endurecimiento de penas importantísimo. Se han endurecido la prisión para casi todos los delitos, pero no para los vinculados a la corrupción o al blanqueo de capitales, que, como sabemos, están muy ligados entre sí, porque, claro, el corrupto que roba las arcas públicas luego debe blanquear ese dinero. Si esto lo juntamos con la existencia de paraísos fiscales, como hemos visto hace poco en el caso de Panamá, nos lleva casi, de hecho, a la legalización de la corrupción y de otras prácticas delictivas, y por tanto deberíamos actuar de otra manera. Bueno, pues vamos a ver lo que nos cuesta a los españoles, porque esto que nos está costando ahora mismo, o lo que está más bien denunciando el juez Bosch, tiene una traslación en dinero que no perciben las arcas públicas, Nacho. En 2013 se investigaron algo más de 4.000 casos de lavado de dinero. Ese mismo año se produjeron tan solo 49 condenas. 4.000 investigaciones, 49 condenas por un delito de blanqueo. Y estamos hablando de que en estos casos había unos 116 implicados aproximadamente. Organismos internacionales como la OCDE nos han dado un toque, reconocen que contamos con una legislación adecuada, que hemos logrado éxitos significativos, pero, fíjense, consideran las penas de prisión impuestas en la práctica de estos casos son bajas, algo que tenemos todos esa sensación en España. Es decir, el que blanquea se libra de la cárcel fácilmente. Los procedimientos sufren una demora también inaceptable. Demora en la aplicación de sanciones, pero demora también en las investigaciones. Es cierto que los delitos de blanqueo suelen ser difíciles de investigar y en muchos casos se requiere colaboración extranjera. Pero atención, y esto se lo queremos preguntar al señor Bosch. Le voy a poner varios ejemplos, señor Bosch. La causa actual de Mario Conde. Pasan 10 años desde que se detecta la primera transferencia sospechosa desde Suiza a una cuenta del exbanquero en España hasta que se produce su detención el pasado mes. En el caso de Gopin, se tardan 6 años. En el 2006 los investigadores dan con uno de los métodos utilizados para lavar dinero, y no es hasta el 2012, recuerdo, el método era los viajes a China en avión. Bueno, pues hasta el 2012 no se lleva a cabo la operación Emperador. Tercer caso, en el caso del Banco de Madrid, en 2012 se comienzan a detectar las primeras sospechas de blanqueo, algunas realizadas denuncias por el propio banco, lo cual en parte permitió que hubiese una investigación algo más rápida, pero 4 años después, en el 2015, es cuando se producen las primeras detenciones. ¿Por qué, señor Bosch, tantísima lentitud en estos casos? Hay una explicación que va en la línea del contraste o la contradicción que comentaba
entre la detección y la investigación efectiva. Tenemos articulado un sistema para conocer cuando hay movimientos de blanqueo que yo pienso que funciona bastante bien, es bastante efectivo y consiste esencialmente en que hay una serie de entidades que están obligadas a informar al Servicio de Prevención del Blanqueo de cualquier movimiento sospechoso, simplemente sospechoso. Y estas entidades son los bancos, entidades financieras, pero también notarios, personas vinculadas a actividades inmobiliarias, joyerías, y por tanto esto genera mucha información. Pero luego, cuando llega al departamento competente del Ministerio de Economía para iniciar las investigaciones, ahí es cuando se bloquea prácticamente todo, porque hay pocos recursos para la investigación y los avances en estas pesquisas son bastante lentos y tardan mucho en llegar a los juzgados. Por lo que nos dice, funcionan bien las alarmas, lo vimos en el caso de Mario Conde, fue el propio banco el que alertó que había una transferencia sospechosa. Los sujetos obligados, que son a los que se refiere Joaquín Bosch, es cierto que hay mucha sensibilización ya y que ya es muy difícil hacer una operación sospechosa de blanqueo en un banco, salvo que tengas la complicidad de alguien en el banco, que también ha pasado eso, que tengas algún cómplice. Lo que pasa es que, no sé si el magistrado nos lo va a decir, pero al margen del problema que pueda haber en esa primera fase de las investigaciones, después las investigaciones de blanqueo de capitales, que son muy complicadas y muy complejas, o pasan por el tamiz de Fiscalía Anticorrupción o de la Audiencia Nacional o un juzgado de instrucción de una capital pequeña, es muy difícil que avance en ellas, porque es tal el volumen de trabajo que implican, que es muy complicado. Conexiones internacionales. Claro, que un juez de un juzgado normal, convencional, le desborda a él y a todo su personal. Entonces, las grandes investigaciones de blanqueo siempre tienen por escenario la Audiencia Nacional y normalmente el empujón de la Fiscalía Anticorrupción, porque un fiscal de un juzgado pequeño le pasa un poco lo mismo, se ve desbordado. Recordemos que en una investigación de blanqueo hay que acreditar el blanqueo, pero también hay que buscar el delito primario del que procede el blanqueo. Y por tanto son investigaciones muy, muy complicadas. Sí, pero felicitemos a los jueces. Son los únicos, a la mayoría, son los que han creado esta revolución que estamos viviendo. Yo no estoy de acuerdo. Yo sí, yo estoy convencido. El poder político ha hecho lo mínimo para levantar las alfombras. Y es el poder judicial el que se la está jugando. Pero el poder político es el que legisla. El poder político es del que nace el marco legal en el que se desarrolla la lucha contra el blanqueo de capitales. Y la mayoría del dinero saqueado, ¿de quién ha sido? PP y PSOE. Entonces, felicitemos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que son los que investigan. A todo el mundo, la mayoría pero ha sido ahora el crimen organizado. Señor Bosch, esto se ha hecho y en la última legislatura ni se ha abierto un juzgado de instrucción, se han eliminado 1.200 plazas de jueces sustitutos y se han aportado un 20% menos de jueces a los tribunales. Pero es decir, se han puesto palos en las ruedas. Pero se ha aumentado también la partida presupuestaria que tiene el SEBLAC, que es el principal organismo que persigue el blanqueo. Eso es. Pues vos, ¿qué opina usted? Bueno, mi impresión, efectivamente, como se ha indicado, es que, excepto la Audiencia Nacional, que tiene unos medios muy especiales, los juzgados instructores no tenemos instrumentos suficientes para resolver estos procedimientos en plazos razonables. Hay que tener en cuenta que estas causas son tremendamente complejas. Normalmente el blanqueo se estructura a través de tramas muy complejas de testaferros, de sociedades pantallas, que hay que ir investigando muchas veces en el extranjero. Esto supone acumulación de tomos, de diligencias, y unos juzgados que estamos ya sobresaturados, que estamos trabajando en algunos casos al 200% de lo que teníamos que hacer. Solo nos falta que nos llegue una causa de esta entidad para acabar de hundir un juzgado instructor normal, y de eso también efectivamente se aprovechan quienes blanquean, porque saben que van a ser poco investigados y que luego que las instrucciones van a ser difíciles y que suelen contar con equipos de abogados defensores que tienen más medios para eludir la acción de la justicia de los que tenemos en los juzgados para investigar. Explicaría por qué se condena con tanta firmeza a los robagallinas y se van de rositas los defraudadores, de miles de millones. No quiero que demos un mensaje equivocado. Si tú vendes 1 kilo de heroína y la Guardia Civil te detiene con 1 kilo de heroína y dinero en efectivo, es más fácil demostrar que ese dinero está fuera del sistema fiscal y que es un blanqueamiento tal cual. Si tú cometes un delito económico de ingeniería económica real, tienes que pedirles comisiones rogatorias a países como Belice, a lugares como Bahamas, a lugares como Panamá, y eso el juez lo sabe muy bien. El juzgado de instrucción pide, y pueden pasar años hasta que Belice, Bahamas o cualquier otro paraíso fiscal se digne a responderte. Insisto, no le quieren vender la plana a nadie, pero blanquear dinero por la venta de armas o de droga, está ahí el dinero, lo trincas y eso es blanqueo.
encontrar dinero sustraído con ingeniería fiscal es una cosa que no está al alcance de cualquier Pues juzgado entonces de lo que hay que país. hacer a lo mejor es Lo de seguir las Mario Conde es de Suiza y ni siquiera se considera paraíso fiscal Suiza. Y hace 10 años que hacía transferencias. ¿Cómo puede pasar si es eso? que estáis de acuerdo en lo mismo. A lo mejor lo que hay que hacer es hacer caso a las medidas contra el blanqueo de capitales propuestas Sin duda. por más de un organismo. Aumentemos las penas. Aumentemos las penas para los blanqueadores de capitales, no procedentes de la droga, no procedentes de delitos sencillos, sino de los complicados. Déjame que acabe con esa pregunta. Señor Bosch, ¿qué le parece a usted la posibilidad de aumentar las penas de quienes blanquean? Efectivamente, hemos tenido y seguimos teniendo un sistema penal realmente muy benigno con la alta delincuencia financiera, con la corrupción. Parece que esto no es tan grave cuando realmente sí que lo es. Hemos tenido un código penal que ha castigado con penas de prisión al inmigrante que coloca el top manta para poder sobrevivir y ha colocado penas de multa, en algunos casos, para el corrupto que perjudica a toda la sociedad. Yo, vamos, en conclusión, recuerdo una frase de un presidente del gobierno que decía que su máximo compromiso era barrer de las calles a los pequeños delincuentes con la ley en la mano. Mi impresión es que la delincuencia debe ser toda perseguida con mucha contundencia y que no podemos quedarnos en la pequeña delincuencia contra la propiedad, que viene más bien de la marginación social, sino que la gran delincuencia debe tener un trato contundente y duro para que sea disuasoria, como dicen los organismos internacionales. Y hoy quienes blanquean y quienes están en los grandes grupos criminales organizados saben que nuestro país es un espacio muy benigno contra este tipo de delincuencia. Juez Bosch, muchísimas gracias. Encantado, un abrazo, Susana. Igualmente.